nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, buen día. Hoy viernes nos encontramos en este episodio 20 para finalizar esta semana que nos llevó durante toda la semana en una parte de una sola bienaventuranza. Son alrededor de 10 minutos por día, así que es una hora que venimos transitando en la semana para ni siquiera terminarla, porque la venimos ya de la semana anterior, para darte cuenta cómo despacito, lentamente, vamos como las capas de una cebolla, sacando más, y tampoco es que ya lo agotamos al tema, porque precisamente está nada más ni nada menos que la vida en el medio y cómo esta palabra se va asimilando en la vida. Esto es lo que muchas veces pasa cuando vos escuchás a un cura, vos decís, mirá qué bien que lo sabe, se nota que lo vive. Y no, con ese criterio entonces todos los que hablamos de la Biblia vivimos 100% la palabra. Y el primero que es cuestionado, el primero que es empujado, o como se dice comúnmente, pinchado, es el que habla. Entonces el que habla es el primero interpelado por la palabra de Dios. Pobre de uno si no se sentiría interpelado, porque ¿qué es lo que creería? Que es para otros, no para mí. Y el primero que está dirigida la palabra es para aquel que le toca la responsabilidad de predicarla. Pero bueno, acá estamos. Predicadores, predicados, todos en el mismo barco. ¿Y cuántas veces te pasa que aquella persona a cual uno le habla, la vive, y uno que la habla, le cuesta vivirla? Y esto es lo maravilloso y lo más hermoso que nos hace humilde a todos. Pero seguimos transitando para finalizar, o intentar finalizar hoy viernes, esta bienaventuranza. Felices los que tienen hambre, porque serán saciados. Y si recordás, ayer veíamos este escándalo, este abismo escandaloso entre los que más tienen con los que ni siquiera pueden acceder. Y entonces a eso, y veíamos la actualidad de la parábola que recordábamos del Evangelio de San Lucas, el capítulo 16, la del rico y del pobre, y recordábamos también cómo este texto no tiene nada que ver con perseguir a los ricos, sino todo lo contrario, advertirles y ayudarnos a que los bienes que tenemos no nos posean a nosotros, sino que nosotros seamos legítimos administradores. Y veíamos entonces, con las palabras de San Juan Pablo II, con la enseñanza del Papa Francisco, y ahora con el obispo de Roma, el Papa emérito Benedicto XVI, dando ejemplo de esto que estamos hablando. Él decía allá por el 2007, entre las cuestiones esenciales, le decía al cuerpo de diplomático, o sea, al mundo de la diplomacia, les decía esto el Papa. Entre las cuestiones esenciales, ¿cómo no pensar en los millones de personas, especialmente mujeres y niños, que carecen de agua, comida y vivienda? El escándalo del hambre, que tiende a agravarse, es inaceptable en un mundo que dispone de bienes, de conocimientos y de medios para subsanarlo. Nosotros habremos de ser juzgados, precisamente, ni hablar este país, donde, como comúnmente se dice, uno tira un adoquín y crece un trigo, y crece maíz. Digo, qué escándalo es precisamente esta realidad, porque al hambre de la panza también se suma, como la bienaventuranza va a decirlo, el hambre de justicia. Bien, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, va a decir también. Entonces se le agrega el hambre material de Lucas, el que venimos desarrollando, con el hambre espiritual de Mateo. Recordad que Mateo siempre va a tener como una perspectiva distinta. Felices los pobres de espíritu,
felices los que tienen hambre y sed de justicia también. Y entra las dos obras claves, la de caridad y de justicia. Por ejemplo, cuando los católicos somos llamados a obrar en caridad, a llevar en obras el amor, excedemos precisamente la justicia, pero no la excluimos. El primer reclamo y la primera búsqueda del ser humano creyente católico es reclamar lo justo, pero no nos quedamos ni conformamos con lo justo, lo excedemos. Con ese criterio, entonces, el Señor tendría que darme a mí lo justo y lo que me corresponde. Y siempre el Señor excede en generosidad y en bondad por encima de lo que es justo y meritorio de mi parte. Entonces, la caridad incluye la justicia, pero también la excede. Esto nos demuestra cómo es Dios. Si Dios fuese precisamente solo y únicamente justo, podría convertirse en un Dios tirano. A los buenos los salva, a los malos los condena. Entonces, ¿es justo? Sí, porque mis obras tienen consecuencias. No da lo mismo cualquier cosa. Pero si fuese solamente justo, sería un tirano. Ahora, si fuese solamente misericordioso, da lo mismo todo. Entonces, ser bueno, total, da lo mismo que ser malo. Compartir, total, da lo mismo que no compartir. Y hay que decir que el Señor es justo, pero sobre todo es misericordioso. Ha de tener en cuenta también mis decisiones y mis obras, pero si solo tendría que juzgarme por mis obras, estaría sonado. Entonces, guiarse solo por la justicia puede convertirte en un tirano, y guiarse solo por la misericordia podría convertirlo solo en un está todo bien y dale que va. El Señor es justo, pero también es misericordioso. Reclama justicia, pero la excede con la caridad. Y ahí está precisamente nuestra obra, nuestro modo de actuar y de ser. Entonces, como telón de fondo a esto que estoy diciendo yo, está el texto clave que nos marca verdaderamente nuestra vida de fe y que ha de ser, en las palabras del Papa Francisco, como los dos textos insignia de la fe católica: las bienaventuranzas y el Evangelio de Mateo, el capítulo 25. Te invito a leerlo después. Es el texto clave, porque uno tiene que ver el camino de la felicidad y otro tiene que ver cómo ese camino de felicidad se traduce en obras, más que en palabras. Nuestra vida de fe ha de ser un transitar en acción, en obrar, en actuar, no solo en repetir palabras lindas. Y por eso arrancaba hoy diciéndote que el primer interpelado es el que lo dice. Y ahí está el verdadero desafío. Entonces, desde la misma palabra de Dios, vamos a ver el Evangelio de Mateo, el capítulo 25, te lo recomiendo para que lo leas, para no extendernos demasiado. Pero es clave y tiene que ver con todo esto que estoy diciendo. Y ahora te invito a ver el Evangelio mismo de Mateo, el capítulo 22, el versículo 40. Vamos a ver qué dice el capítulo 22, el versículo 40. Porque nos va a poner Jesucristo en esa relación entre el amor y el mandamiento. El amor, la justicia y la obligación o la ley. Y cómo la ley precisamente es lo que va a decir un versículo anterior. Porque le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante en ese capítulo. Entonces el Señor le dice: el segundo mandamiento, el primero es amarás al Señor sobre todas las cosas, con todo tu corazón y con toda tu alma, y el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces, quien quiere ser verdaderamente un católico, apostólico, romano, y jactarse de serlo, y realmente sacar chapa de su catolicidad, no bastará entonces tener un rosario colgado y una estampita o imágenes, sino que ha de ser y de vernos todo el tiempo
cuestionados por este camino de felicidad que el Evangelio nos propone. Y damos un pasito más para casi ir finalizando esta semana a la luz de esta bienaventuranza y por qué no intentar terminarla. Hay un autor que se llama Harnack, es un autor extranjero, que va a decir en relación con esto: en ninguna parte del Evangelio encontramos que enseñe a mantenernos indiferentes ante los hermanos. La indiferencia evangélica, no preocuparse del alimento, del vestido, del mañana, expresa más que nada lo que cada alma debe sentir ante el mundo, sus bienes y sus lisonjas, sus obras. Cuando se trata, en cambio, del prójimo, el Evangelio no quiere ni oír hablar de indiferencia, sino que impone amor y piedad. Además, el Evangelio considera absolutamente inseparables las necesidades espirituales y temporales de los hermanos. Entonces, nos muestra la verdadera deuda que nosotros tenemos para con nuestros hermanos, que no es solo darles de comer, que es el mandato, sino darles a Jesucristo en el corazón. Y este ha de ser la gran deuda con la cual el Señor nos va a juzgar, no solo por lo que le dimos de comer, sino también porque le dimos la dignidad que proviene del encuentro con Jesucristo, que provoca un sentido y un horizonte definitivo a la vida y colma esa sed, ese hambre espiritual, ese sentido de la vida que solo el Señor puede colmar, como lo ha hecho con vos, como lo quiere hacer conmigo. Esto le pedimos al Señor, que lo que tengamos lo podamos compartir, sean bienes materiales y sean también los bienes espirituales. Que Dios Todopoderoso te bendiga y que tengas un hermoso fin de semana. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.